Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas noches, porque este video eh, se comparte en todo el mundo. Bueno, hoy quiero compartirles mi historia de cómo empecé. Ay, me dio un poco de calor. Cómo empecé mi vida, ¿no? Como medium, como canalizadora. Bueno, les voy a compartir que yo de niña eh, sentía como presencias muy fuertes. Muchas veces pensaba que era idea mía, como que yo me sugestionaba. Pero bueno, lo empiezo a contar. Eh, Me pasaba que cuando era niña, yo entraba, bueno, era un chalet de muchos cientos de años, donde había vivido mucha gente. Y a mí me pasaba de que yo me empezaba a sentir enseguida muy observada. Me sentía como que me perseguían. Cuando yo estaba con otras personas, con mi mamá o con alguien, no pasaba nada, pero cuando, por ejemplo, tendría que entrar a buscar a mi mamá o algo así sola a ese lugar, yo lo hacía caminando muy rápido, trataba de pensar en otra cosa porque me sentía totalmente observada, totalmente perseguida. Y creía que era mi intuición, que no era yo, que bueno, era toda otra cosa, pero sí, verdaderamente yo lo sentía, pero no sabía. Otra cosa que también me sucedía era que mi papá tenía un carácter fuerte y entonces cuando yo veía que se enojaba, ¿no? Con mis hermanas o algo así, no lo entendía, pues decía, ¿cómo se puede enojar? ¿Cómo no se dan cuenta que ya está como alterado o algo así? Y bueno, siempre iban, ¿no? A la discusión, al conflicto. Muchas cosas sentía y también me daba cuenta que yo jugaba mucho sola. Eh, Supuestamente le hablaba a otras personas como si estuviera hablando con otros chicos o algo así, y era como que en mi mente era la otra persona me contestaba, ¿no? Y entonces se armaban grandes diálogos. No sé, yo me divertía mucho hasta que llegaba un momento y decía, uy, pero ¿qué me pasa? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Por qué estoy hablando sola? Porque, bueno, y los que me veían les llamaba la atención de cómo yo dialogaba, cómo me entretenía jugando, ¿no? Cuando estaba sola. Bueno, eso pasó. Bueno, algo que me llamó la atención mucho fue que yo supe cuando mi abuelo iba a fallecer. Un abuelo que yo lo quería mucho a los dos, pero era con el que más así como interactuaba, como, no sé, salía con él, me llevaba. Y yo supe, me acuerdo, sí, que iba a morir, como que, así, como que me llegó la información, como que no sabía muy bien cómo explicarlo o el por qué, pero yo me acuerdo que fui, busqué a mi mamá, la abracé, yo estaba llorando y le decía que el abuelo iba a fallecer y el abuelo falleció. Y bueno, después era como, siempre tenía como una vocecita que me decía, por ejemplo, no te cuelgues de ahí porque te vas a caer, y la mayoría de las veces yo la desafiaba esa voz y pasaba tal cual como me decía. Bueno, voy a contar un poquito rápido. Siempre como a mí me pasó eh, que fue antes de tener a mi hijo. Mi hijo ya tiene 24 años. Y me pasó que, por ejemplo, yo estaba durmiendo y me despertaba a medianoche y estaba con el cuerpo totalmente paralizado. O sea, yo quería mover un brazo, no podía, yo quería mover las piernas, no podía, quería mover mi cabeza, no podía, pero sí, bueno,
podía ver todo, lo veía a quien era mi esposo durmiendo al lado mío, pero yo no me podía mover. Y en ese momento que estaba con el parálisis del sueño, también veía en el marco de la puerta de mi habitación, veía la figura de mi abuelo paterno, que yo lo amaba, lo quería mucho. Él había fallecido. Y bueno, yo no sabía cómo hacer. Entre mi desesperación y mi miedo, ¿no? Empezaba a rezar mentalmente. El Padre Nuestro, el Ave María, todo así lo empezaba a decir, y cuando yo empezaba a decir eso, así automáticamente, bueno, la figura de mi abuelo, todo desaparecía y yo me podía mover. Y bueno, por supuesto, en esa época, como no tenía tanto acceso a la internet, te estoy hablando más o menos como 24, 25, 26 años atrás, por lo menos yo no tenía tanto acceso a la internet, y bueno, era despertar llorando, asustada, encendiendo la luz, y bueno, no sabía qué me estaba pasando. Un poco por esto de la parálisis del sueño, que yo no sabía que era parálisis del sueño, yo pensé que a lo mejor sería como una especie de epilepsia. Bueno, siguió después, seguí teniendo estos sueños, me pasaba como que ya tenía miedo de dormir. Bueno, me empezaba a quedar aguantando todo lo que podía, mirando tele. Tenía una televisión en mi habitación. Pero bueno, me dormía, volvía a pasar lo mismo. Tuve, sí, una que fue especial. Bueno, yo digo especial porque, bueno, falleció una persona muy allegada a mí, familia, y bueno, fuimos a su entierro, a todo lo que sea, a su velorio, y a la noche, esa misma noche, cuando yo me acuesto a dormir, se me aparece, también de vuelta, parálisis del sueño, se me aparece esta persona, y esta fue la única persona de todas las que se me aparecieron que me habló, que me dijo, decile a tal persona que estoy bien. Y bueno, de vuelta todo lo mismo, el susto, el llanto. Después, bueno, aunque a ustedes les parezca loco, me pasó. A mí me gustaba mucho Rodrigo. Rodrigo es un cantante de acá en la Argentina. Era un cantante de acá en la Argentina. Que a mí me gustaba. Yo seguía mucho su vida, lo veía mucho en la tele, me gustaba. Y me gustaba cómo era también su forma de ser, un poco así, alocada, todo eso. Y entonces me pasó que se apareció también en el marco de mi puerta, pero de ahí no pasaba. De vuelta yo con parálisis del sueño. Y entonces enciendo la tele para tener luz y no la luz del velador o algo así, tan fuerte. Y da casualidad que sale, cuando yo enciendo la tele, el canal Crónica, diciendo que Rodrigo Bueno había tenido un accidente de auto y había fallecido. Y yo como que no lo podía creer. También despertaba llorando, asustada y muy confundida, porque cómo si me iba a aparecer esta persona si estaba fallecida. O sea, y también sacaba conclusiones que se me aparecían todas personas fallecidas. Entonces eso me producía mucho más miedo. No sabía, yo pensaba un poco, no sé, estaré como embrujada, me habrán hecho algo, ¿qué me está pasando? No sé, o sea, pensaba muchas cosas. Bueno, y hasta le voy a contar, el último que me pasó, que sí realmente me aterró muchísimo, me asustó mucho. De vuelta, parálisis del sueño, estaba durmiendo, me despierto. Esta vez era una figura toda vestida de negro, sin cara,
como masculino, me parece que era. Por ejemplo, o sea, lo intuyo así. Y él no respetó el marco de mi puerta. Él empezó como a subirse así, como si fuese así, trepando a mi cama. Yo horrorizada, totalmente asustada, empecé de vuelta siempre para salir de eso, empezaba a rezar y se iba. Y bueno, me asusté muchísimo, así empecé a rezar y ay, ¿cómo es que se dice? Sunubo, ay, no, ahora no me sale el nombre de cómo se llama esas entidades. Esa entidad toda negra no era buena. Y bueno, empecé a rezar y se fue. Entonces, bueno, yo después de esa fue mi última vez que se me aparecieron así espíritus o personas fallecidas, porque me acuerdo que yo no sabía qué hacer, estaba aterrada, no sabía dónde ir, dónde preguntarle, a quién preguntarle. Y entonces, bueno, quien era mi pareja me dice, ponete a rezar, orar, que a vos te hace muy bien, hacelo. Y bueno, cuento esto, yo me gustaba mucho cuando todos se acostaban a dormir, que estaba en la casa en silencio, ponerme a rezar, orar, o sea, hablar con Dios. Y había dejado de hacerlo porque cada vez que yo me ponía así a rezar, orar, era como que sentía unas presencias conmigo, sentía a alguien y me asusté mucho. Entonces como que había dejado de hacerlo. Y, pero ahí era como que, digamos, toqué fondo porque estaba totalmente desesperada, no lo podía hablar con nadie, no le podía contar a nadie, solamente mi pareja, porque todos iban a pensar que estaba loca por todo lo que sucedía, ¿no? Porque él no podía ver las cosas que yo veía. Entonces sí, me acuerdo que me arrodillé al costado de mi cama y sí, me puse a orar, recé, o sea, me puse a orar, hablé con Dios y yo le dije que no quería volver a ver eso que me pasaba, no quería volver a tener eso que me pasaba, llorando por supuesto, le pedí a Dios y fue así tal cual, se lo juro, fue así tal cual. Desde el momento que yo le pedí, pude dormir tranquila, nunca más volví a tener parálisis del sueño ni nada de eso. Eh, para mí fue, no sé, alivio total, una tranquilidad, pero igual, siempre sentía como presencias, como cosas. Después, bueno, a ver cómo vamos. Pues, tengo tanto para compartir que voy como marcando cositas importantes. No quiero que se haga tan largo. Entonces me pasó, bueno, estuvo todo más o menos bien, digamos. Después me pasó que empecé a sentir, a ver cosas. Por ejemplo, me pasaba que salía a la noche salía a la noche a tapar mis plantas en tiempo de invierno porque me gustan mucho las plantas y era como que sentía que pasaban así al costado mío o adelante, era tremendo. Entonces trataba de taparlas antes de que se anocheciera, bueno, cosas así, muchas presencias. Y me pasó que, bueno, bueno, como podrán ver con mi pelo, bueno, ahora se está recuperando muchísimo, pero heredé la calvicie de mi mamá, por parte materna, por mi mamá. Entonces estaba en ese momento, me acuerdo, sí, estaba muy, casi con nada de pelo, mal. Y entonces ya había empezado a averiguar sobre comprarme una peluca de pelo natural, de varias, digamos, marcas o clases, bueno, no sé cómo se dice, varias casas. Y entonces me acuerdo que sí, era como la tarde, hora de la siesta, estaba mirando una película en mi habitación y una de mis hermanas, ella que por suerte no heredó la calvicie, un pelo hermoso, decía, había compartido una foto, miren al grupo, miren cómo me desperté, cómo me levanté con el pelo todo así.
Y yo miré esa foto y empecé a llorar de una manera, pero tremenda, descontrolada. O sea, nunca antes me había pasado, nunca me había pasado una cosa así. Era como que me cayó la ficha, podríamos decir. Por primera vez, eso provocó en mí como, no sé, un dolor tan grande que quizás yo lo venía como evitando, porque yo como que hacía bromas de mi pelo, y sí me voy a comprar varias pelucas y bla, 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 todo así, cuando estaba con mis amigas o familiares, pero en el fondo me dolía un montón, porque ¿cómo no me va a doler? Yo era súper coqueta, mucho más que ahora, imagínense, y aparte para una mujer, porque que un hombre no tenga pelo, más o menos, pero aparte estábamos en la época en que todo el mundo se lo recuidaba, se planchaba el pelo, se lo alisaba, bueno, donde ustedes saben ahora el pelo es muy importante, pasó a ser un papel mucho más importante que antes. Y entonces yo decía, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, y todas estas cosas que no entendía, pero era como que, disculpa, no podía parar de llorar, era un llanto que salía de adentro tremendamente. Entonces, bueno, no sabía con quién hablarlo, y esa necesidad de hablarlo, pero no sabía con quién. Yo digo, mis amigas no me van a entender, nadie, porque ¿qué me va a decir? Y entonces, bueno, me acordé que una amiga, de una conocida, porque no éramos amigas, pero no tanto, después nos conocimos más, que es coaching, era vecina de cuando yo vivía en Arenaza, María Rosa Bufa, que es coaching, ella también había estudiado Reiki y todo eso. Entonces, bueno, me acuerdo que yo la llamo, me parece que sí, la llamé y le dije que si podía hablar con ella. Entonces me dice, sí, sí, vení. Y bueno, fui y sí, ella me supo contener en ese momento. Ella me explicó lo que me estaba pasando, que bueno, que la calvicie era una enfermedad heredada, que bueno, todas palabras hermosas y sabias, donde había cosas que las entendía, que ella me contaba, ¿no? Y otras que, bueno, las entendí después. Entonces, bueno, ella me explicó esto de meditar, me guió cómo hacerlo. Y bueno, sí, yo lo hice, medité, me acuerdo que sí, que fue en mi cama, que le dije a todo el mundo voy a meditar, no me interrumpan. Y sí, me senté en mi cama, en el medio de mi cama, con los chinitos y... y me puse un poco de música con la tele, algo así. Y con la luz de la tele, así me puse a meditar y fue magnífico. Fue asombroso porque yo no tenía, no iba a pensar que iba a ser así desde la primera vez que medité, fue fabuloso. Me acuerdo que, bueno, veía todos como formas, colores, un color rosa intenso, todo así como formas, eh, y de pronto así como una luz blanca, como que todo blanco me iluminaba y era un amor. A ver, no sé cómo explicarles. Paz, felicidad, alegría. Que yo me acuerdo lo único que podía decir era gracias, gracias, gracias. Lo decía con mi mente, me acuerdo. Y eran lágrimas, lágrimas, pero no eran lágrimas ni de miedo, ni de nada ni eso. Eran de felicidad, de amor, de paz. Era como, no sé, un éxtasis tremenda. No puedo decir porque no he vivido nada que te haya igualado a eso, a ese sentimiento, a lo que sentí, fue mágico. Y bueno, para mí esa meditación duró unos segundos, o sea, como que fue un ratito, pero escucho tic tic en mi puerta y me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo no contestaba. Entonces me dicen, ¿estás bien? ¿Estás bien? Me dicen, no me acuerdo si dijo, pasaron como 2 o 3 horas.
sí, sí, estoy bien, hasta que contesté algo, pero pasaron, sí, eran como 2 o 3 horas meditando, pero para mí fue como si hubiera sido un ratito, un cachito, fue tremendo. Fue hermoso y bueno, sí, también les cuento, lo hacía. Al principio cuando empecé a meditar tenía un poquito de miedo, pero miren lo que hacía, cómo empecé yo para vencer el miedo. Yo como que primero, un segundo antes, ¿no? Hablaba con Dios, oraba. No me acuerdo si rezaba también, pero hacía eso. Hablaba con Dios, oraba, le pedía protección, entonces después podía meditar tranquila. Eso era lo que hacía. Yo no sabía nada de ángeles, arcángeles, ni de guías espirituales, nada. Sabía lo básico, meditar. Después, bueno, sí, María Rosa que es coaching, ella sí, bueno, me siguió explicando, seguimos, sí, empecé a entender todo este mundo mágico, ¿no? Que yo no lo conocía y que por primera vez decía, no, yo no es que estaba loca, no es lo que a mí me pasaba que estaba mal, era que había algo en mí. Y bueno, eh, seguí así, seguí meditando, pero bueno, empecé a ver también, no, pero eso fue después, meditando, pero eso ya no me bastaba, entonces empecé a buscar en línea y conocí a una... O sea, me anoté en un curso de Reiki Usui, después también Reiki Cristal. Bueno, lo hice, pero no, como que decía sí esto, pero no me llenaba, no me llenaba a mí del todo, como que tenía que haber algo más. Y bueno, también después fui a sí, hice un curso de medianidad, un cursito, porque era muy chico, no fue que muy extenso, muy chico. Y sí, ahí sí entendí muchísimas cosas, entendí muchísimo de lo que a mí me estaba pasando. Y ahí sí, es cuando empecé a canalizar, a un poco mis dones, ¿no? Pero no del todo. Empecé, sí, me acuerdo de la primera vez que canalicé, que vi, y no fue cuando estaba meditando, fue cuando sí estaba en una siesta a mi papá. Mi papá, sí lo vi, todo así como él, bueno, los piecitos no porque no se le veían, no se le ven a los espíritus, pero sí como que entraba a una habitación, esa habitación como con paredes de ladrillo a la vista, así medios anaranjaditos, y como que en un portafolio, como algo así que entraba con otra persona. Bueno, en ese momento no lo entendía, pero sí, siempre. Y las personas que vi, primero fueron mis padres, bueno, fue una alegría tremenda para mí poderlos ver, junto con unos hermanos míos mellizos que habían fallecido. Y después muchísima conexión, muchísima con mi abuela y bisabuela. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Fue magnífico, hermoso. Y les digo que no tienen que tener miedo. Porque ustedes miren, yo sin saber, orando antes de empezar a meditar, porque me hacía sentir más seguro de esa forma. No me pasó nada, y esto quise contar mi historia para personas que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, poder haber visto un video de alguien contando su historia, así como lo estoy haciendo yo, porque me hubiera ayudado muchísimo. Por eso lo comparto, por eso aquí quiero que sepan mi historia, o sea, la historia de cada persona es diferente, cada cual va a tener su despertar, porque bueno, yo les conté, que bueno, no les dije, cuando empecé, ese fue mi despertar,
con el pelo empezó todo, pero bueno, ese fue mi despertar. Pero bueno, las demás personas, eh, generalmente algunos lo tienen a raíz de que, bueno, les pasa algo muy fuerte, muy significativo que hacen que de esa forma se despiertan sus dones. Yo les digo que tienen que animarse porque es hermoso, porque hay muchísima información ahora, como este video que yo lo hago con todo el amor y el respeto, lo comparto para que le ayude a otras personas. Y ahora que, bueno, les digo que hace ya bastante de eso, que sigo meditando, sigo aprendiendo y sigo haciendo de esta manera. Yo me sigo encomendando a Jesús ascendido, bueno, ahora mis guías espirituales, todo lo demás, pero a los ángeles y arcángeles, o sea, no hay otro secreto, no hay otra forma, o yo digo así, me conecto con la energía de la luz y el amor, invito a Jesús a que me acompañe en esa meditación, en esa canalización, o como ustedes les quieran llamarlo, a los ángeles, a los arcángeles, y estás totalmente protegida, no te pasa nada. Sentite protegida, cómoda de poder meditar. Y no todos van a ser como yo, de tener estas meditaciones larguísimas, porque bueno, después descubrí que a mí me pasaba porque era esto y esto y esto, porque era medium, canalizadora, sanadora, mis manitos se activan. Son chiquitas pero muy poderosas. Y bueno, muchas cosas me siguieron pasando. Después empecé a tener, y bueno, ¿qué es lo que me pasa ahora actual? Por ejemplo, en mis meditaciones, mensajes muy importantes que me llegan para ciertas personas, que al principio fueron como conocidos y después no tan conocidos. Y que me llegan mensajes, o sea, los mensajes que me llegan son mensajes para su bienestar, son mensajes de salud. Para ciertas personas, o mensajes que, bueno, que algún espíritu se me presentó porque yo quizás estuve con una persona, una amiga, un amigo que hace mucho que no los veía, los vi, ¿no? Normal, ¿no? Como cualquiera que se encuentra con sus amigos. Y después, cuando yo llego a mi casa y estoy más tranquila, recibo el mensaje, algún mensaje si le quieren mandar a algún familiar, o mensajes para alguna persona que está pasando alguna enfermedad o algo así. Me pasó mucho con una persona que era allegada, que la conocía mucho, es loco, bueno, no voy a dar nombres, pero sí, yo me acuerdo que estaba durmiendo, me desperté como a las 3 de la mañana y tuve que levantarme, ir a mi comedor, y me acuerdo que me puse a tomar mate y no entendía por qué me había despertado, era como que con una urgencia de algo, pero no sabía por qué. Y entonces ahí empecé a recibir mensajes, sí, que era para tal persona conocido, que estaba pasando por un momento, que habían dado una mala noticia, que tenía tal enfermedad, tal cosa. Y bueno, más o menos así. Y después lo corroboré porque me enteré que esa persona sí estaba pasando por eso y todas esas cosas, y bueno, di el mensaje. Entiendo, eso, que alguien te llame y te diga, mira, tengo un mensaje para vos del universo, de Dios, de los ángeles, de quien sea. Algunas personas no lo toman muy bien, otras personas sí, pero a mí me ha tocado muchas experiencias como que no las han tomado muy bien, no, esta persona sí, me agradeció. Bueno, mi mensaje era que se iba a sanar, de que se iba a curar. Y sí, se lo di. Bueno, pasó un tiempo, después vuelvo a tener un mensaje para él, para esa persona.
que si no quería volver a enfermarse tenía que hacer tal cosa. Y ahí esa persona sí, como que no le cayó muy bien. No sé qué habrá hecho. Pero bueno, el mensaje se lo di, yo lo cumplí. Y bueno, y así es mi vida. Estas son las cositas que me pasan, que son hermosas. Y yo nunca dejo de aprender, sigo aprendiendo. Pero todo está acá, amores míos. Todo está acá, todo lo tenemos acá, acá adentro. Acá adentro está, acá lo encontramos a Jesús. Acá adentro encontramos nuestros dones, encontramos quién somos. Y bueno, meditando, acá está nuestro ser superior, nuestro yo. Está toda la información. Sí. Porque mis amores, a mí me llega toda la información a través de las meditaciones, de las canalizaciones que siguen siendo largas, sin que nadie, sin que tenga que ir a un curso que me lo explique. A mí toda la información me llega así y bueno, como el video anterior que hablé, que dije, lo sigo sosteniendo, lo sigo diciendo, tenemos que meditar, conectarnos con nuestro corazón. Acá está todo, conectándonos con Jesús, acá está, aquí adentro. Y no hay otro secreto. Es así, es simple. Y más ahora, con estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos donde en otra parte del mundo hay guerra, hay muchas cosas. Uy, he llorado muchísimo esta semana porque con respecto a eso he recibido mensajes, pero no quiero compartirlos. Llegado el momento los compartiré, pero ahora siento que no. Lo que sí les puedo decir que va a venir mucha agua, va a haber inundaciones, va a llover muchísimo. Eso sí, saben que el clima está todo descontrolado. Así que bueno, a cuidarnos, a pensar en nosotros, cada uno en uno mismo, tener ese momentito de sentarse, meditar, de escucharse. Que sean constantes, que sigan intentando. Si, no, medité una vez, no sentí nada, ya está, lo dejo. No, sigan. Porque cada cual va despertando a su tiempo. Y que no estamos solos. Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, ustedes, el universo, como ustedes quieran llamarlo. Los ángeles, los arcángeles. Por favor, no tengan miedo, no pasen por este miedo que pasé yo. Que en mi momento no tenía nadie quien me guiara, pero ahora hay muchísimo, hay muchos videos en internet, hay muchas cosas, pero anímense, este es el momento, por favor. O sea, ¿cómo les puedo decir? Más que nunca. Por eso nos están mandando a tantas personas a hablar, a hacer videos, quizás alguno decir, uy, estamos cansados de ver tanto, pero es porque es urgente. Es urgente que conectemos con uno mismo, que conectemos con el amor, que conectemos con Jesús, que conectemos con los ángeles. Es lo esencial. No hay pastillita milagrosa, no hay remedio, no hay nada. Está todo dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, animarnos a hacer el trabajo. Y bueno, ya voy a ir terminando porque ya se está haciendo demasiado extenso, no quiero que sea tan largo. En otro videito les seguiré contando porque tengo muchísimas cosas para compartirles y se los hago de corazón porque sé que hay personas que lo necesitan escuchar. Bueno, besos, abrazos. Ay, tantas cosas para decirle, pero no. En otro video lo contaré, en otra oportunidad. Conéctense. Por favor, empiecen a ver el mundo con los ojos del amor. Es fantástico. Anímense a buscarse, a encontrarse. A hablar con Jesús, por favor, hablar con Dios. No estamos solos. Besitos. Ay.